Pues si ya está, pues entonces vamos a comenzar ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor. En esta mañana el texto del mensaje en el Salmo 125. Salmo 125. Y dice así la palabra del Señor. Cántico gradual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la porción de los justos, para que no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, hablando de aquellos que se habían desviado de la verdad, y esto dentro de la misma iglesia, el apóstol Pablo hace una declaración para asegurar y para confirmar a los fieles cuando dice: el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, y esto es algo importante a lo que tenemos que aferrarnos los creyentes. A pesar de las aparentes paradojas que nos podemos encontrar en nuestro peregrinar en esta vida, incluido también pues dentro de la iglesia, a imagen también de aquellos que se habían apartado, a los que hace mención el apóstol Pablo en su carta. A pesar de las aparentes paradojas que a veces uno tiene que decir, pues no entiendo las cosas, con todo y con eso hemos de aferrarnos a esto. El fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Y podemos pues meditar brevemente en esto. El fundamento de Dios está firme, como conclusión también a los mensajes que hemos estado viendo durante este mes de enero acerca de la membresía de la Iglesia en el libro de los Hechos, este panorama que nos presenta la palabra de Dios sobre la vida de iglesia de los primeros cristianos. Y bien, pues entonces meditarla trasladando esta declaración: el fundamento de Dios está firme, a este Salmo 125 que hemos leído. Porque es de esto de lo que está hablando este Salmo. Vemos en este Salmo ilustrados principios acerca de esta verdad. De qué manera pues este fundamento de Dios está firme en su pueblo. Pues brevemente podemos ver primeramente el fundamento de la fe. El fundamento de la fe. Nos dice el versículo primero: los que confían en Jehová. El fundamento de la fe. La fe es sobre todo la confianza en Dios. Esta confianza en Dios, por supuesto, incluye todo lo demás. Incluye pues el conocimiento. No puedes confiar en nadie a quien desconoces, ¿no? Incluye, por lo tanto, el conocimiento, y va juntamente, mano con mano, de la palabra de Dios. La fe viene siempre de la palabra de Dios. Romanos capítulo 17, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán, no? Si no hay quien les anuncie. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. La fe viene de leer y de meditar en la palabra de Dios de una manera confiada, creyente. Y la fe al mismo tiempo no proviene de nosotros. En Efesios capítulo 2 dice el apóstol Pablo esto mismo, que es un don de Dios, no procede
de nosotros mismos. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así vemos que esta fe es un don de Dios por medio de su palabra, y el Señor hace entonces surgir esta fe en nosotros por medio de su palabra. Y el resultado de esta fe, de esta confianza, ¿cuál es? Pues lo vemos aquí en el Salmo 115, dice: son como el monte de Sión que no se mueve. El monte de Sión sobre el Jerusalén, ¿no? Que estaba pues en la zona montañosa de Jerusalén, y ahí era también donde estaba el templo. Sión, monte de Sión también son sinónimos en la Escritura para hablar del templo en Jerusalén. Entonces vemos a los que confían en Jehová son como el monte de Sión, esta imagen no de firmeza, esta imagen de estabilidad, las montañas que no se mueven, dice, sino que permanecen para siempre. Así son los que confían en Dios. Así son los que tienen la fe puesta en el Señor por medio de su palabra. Vemos, es una imagen de estabilidad y de firmeza. El creyente, por lo tanto, recibe por medio de esta fe esta estabilidad y esta firmeza en el Señor. En el Señor. Y esta permanencia en el Señor está en Cristo y está para seguir en Él y para permanecer en Él. Vemos entonces la inestabilidad. La inestabilidad como creyente. El ser inestable, el ser intermitente en el Señor. El ser inquieto. Como los niños, ¿no?, que están hiperactivos y que no pueden estarse quietos, ¿no? Pues a veces así nos encontramos muchas veces a creyentes que están afanados y que están pues de un lado para otro y no están centrados, no están con esta estabilidad en la fe. Entonces la fe da la estabilidad y la firmeza y la permanencia. Esto es simplemente señal de inmadurez. Esto es simplemente señal de una fe pequeña. Como decía el Señor Jesús a sus discípulos, ¿no?, hombres de poca fe. No niega la fe, la presencia de la fe, pero dice que es una fe pequeña. ¿Y por qué es pequeña? Porque se ha ejercido poco. Porque ha confiado poco en el Señor. Y porque se ha apoyado poco en Él. Entonces, la importancia de dejar los afanes. Los afanes ahogan la buena semilla. Los afanes que son pues esas espinas que ahogan en nosotros la fe. Los afanes incluso de esta vida, por muy legítimos que sean. El ocuparnos, por supuesto, del trabajo y de las ocupaciones y las responsabilidades de cada uno. Pero estas cosas se han de llevar a cabo en la confianza en Dios. No es un o esto o lo otro, sino que se tienen que llevar y se tienen que cumplir en el Señor y en la confianza del Señor. Y tenemos entonces el Evangelio, la historia de Marta y de María. Pues para que nuestra fe
esté firme en el Señor y sea estable, pues ha de no afanarse, incluso en las cosas de esta vida. Sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su palabra, y de esa manera nuestra fe crece y nos da esta estabilidad en el Señor. Hemos de buscar esto del Señor, hemos de pedir a Dios siempre, todos nosotros, siempre, aumentanos la fe, y buscar del Señor que Él nos obre y que Él pues actúe en nosotros para ensanchar nuestro corazón a Él y a su palabra. El primer fundamento pues es el fundamento de la fe. El segundo firme fundamento en este salmo es el de la protección de Dios. Versículo 2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Fijémonos, ¿no?, como también hay este paralelo, este parecido, porque en el versículo 1 son los que confían en Dios, los que son como el monte de Sión, y ahora pues también es Jerusalén la que tiene montes alrededor de ella, pero aquí ahora los montes son Dios. Es una imagen para hablar no de los creyentes, sino de Dios, de su presencia, y en particular de la protección. Dios no es un Dios que, tiene aquí a creyentes en el mundo, pero que Él se ha desentendido de ellos, ni está lejano de ellos. Él está junto con ellos, está para protegerles, Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, eso hacía de Jerusalén una ciudad inexpugnable. Vemos esto en el Antiguo Testamento, las veces que fue sitiada, que era realmente difícil de ser tomada. Y así somos nosotros los creyentes. Somos una ciudad fortificada porque Dios está alrededor de nosotros y nadie nos puede tocar, a no ser que nosotros cedamos, a no ser que nosotros abramos una vía al enemigo, por el cual el enemigo entre y atraviese la muralla de protección por nuestro pecado y por nuestra infidelidad al Señor. El Señor está alrededor de su pueblo para guardarlo y protegerlo. El sol no lo daña de día, la luna no lo daña de noche. El Señor guarda su salida y su entrada desde ahora y para siempre, como dice el Salmo. El Señor le da la protección física, el Señor manda a sus ángeles para guardarnos en todos nuestros caminos, no sea que nuestro pie tropiece en piedra. Es una protección física que no vemos, pero el Señor la está haciendo continuamente por medio de sus ángeles, que son sus espíritus ministradores enviados para nuestro servicio, los que hemos de heredar la salvación. Y el Señor entonces está guardándonos de infinidad de males, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, no somos conscientes de ellos, pero lo está haciendo. Físico, la enfermedad, por supuesto que nos llega también la enfermedad, pero el Señor también hace que la enfermedad se quite de entre nosotros y nos da también la recuperación. Gloria al Señor por ello. El Señor nos da también la protección de nuestros enemigos, sobre todo enemigo espiritual, el diablo, que es una realidad, el diablo. Y el diablo, vemos, él está fuera. Él está dando vueltas alrededor de estas montañas inexpugnables, como león rugiendo. Como dice 1 Pedro capítulo 5. Sí, león rugiente.
pero está fuera. Él busca a quien devorar, pero si estamos de este lado de la montaña, nada tiene en nosotros. Y esto es así porque ya tenemos la victoria, porque Él nos ha dado la victoria, el Señor, sobre el diablo. Y leemos entonces en 1 de Juan esto mismo, que Cristo lo ha vencido y esa victoria, vemos, es nuestra. Esa victoria es nuestra. 1 de Juan capítulo 2, versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y también vemos en el versículo 14, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y porque es así, el maligno no tiene parte en nosotros. No tiene parte en nosotros, como dice también a continuación en 1 de Juan 3:9. Todo el que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. Tiene esta semilla de la vida en él. Ya no es del diablo. Lo ha vencido. Tiene la victoria sobre él. Por eso nos dice en Santiago que podemos resistir al diablo y es él quien huirá de nosotros. Él huye de nosotros. Si nosotros le plantamos la cara, si nosotros resistimos fielmente al Señor, es el diablo quien huye de nosotros. No tenemos nosotros, por lo tanto, de qué temer. La protección espiritual del Señor, que proviene, por lo tanto, de esta simiente que permanece en nosotros y que, por supuesto, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que vino para deshacer las obras del diablo y que pues hizo esta victoria al morir en la cruz, como dice Colosenses, que puso pues las actas que nos eran contrarias y pues puso en evidencia allí en la cruz a las potestades, a las huestes de maldad que nos eran contrarias, clavando entonces estas actas de pecados que nos eran contrarias en la cruz. Y Él ha hecho esta victoria, una victoria definitiva. Y el Señor nos da esta protección. Este es el firme fundamento de su protección, y el tercer firme fundamento que encontramos de nuevo en este Salmo 125 es el fundamento del gobierno de Dios sobre su pueblo. El gobierno de Dios, leemos en el versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la porción de los justos, para que no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Este gobierno de Dios, vemos, es un gobierno para también protegernos. Aquí está hablando de la vara de la impiedad de los impíos también. Está hablando pues en primer lugar de los ataques que nos puedan recibir, que nos puedan hacer que podamos recibir en el mundo. El Señor está pues comprometiéndose a esto, a que no reposará la vara de la impiedad, no reposará el poder de los impíos sobre el pueblo de Dios. Fijémonos qué promesa más grande. El poder de los impíos del mundo no va a enseñorearse del pueblo de Dios. ¿Para qué dice? Para que no sea que ellos extiendan los justos al mal sus manos. No sea que al ver que, bueno, pues que si esto es así, pues entonces
Da lo mismo servir al Señor que no. El Señor pues impide que nuestros corazones también sean llevados a esto, a que pues estemos dudando o que estemos tentados de abandonarlo todo porque vemos a que estamos sometidos por el mundo. No, el Señor, fijémonos, de la misma manera que nos da la victoria del diablo, también nos da la victoria del mundo. El mundo que yace bajo el poder del diablo, nos dice en 1 de Juan capítulo 5. Pero el mundo no tiene el poder sobre nosotros porque nosotros tenemos a Jesucristo. Y Él tiene toda la autoridad, Él ha recibido toda la potestad del Padre. Y está con nosotros todos los días. ¿Para qué? Para librarnos. De la misma manera que si no fuera por la protección del Señor, pues el diablo podría pues en un momento acabar con nosotros. Así también sería. El mundo que es enemigo de Dios también se lanzaría sobre nosotros y acabaría con nosotros en un instante, pero el Señor no lo deja y da entonces esta protección a su iglesia, a los creyentes. El Señor nos libra para preservarnos, para que perseveremos hasta el fin, para que no sigamos los malos ejemplos del mundo, para que seamos guardados en santidad. Y este gobierno del Señor, vemos, es para la bendición de los fieles. Dice, versículo 4, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, a los que son fieles al Señor. El Señor es galardonador. El Señor no está en deudas con nadie. Si somos fieles a Él en su pacto, Él ha prometido bendición y bendición que sobreabunde. Él dice, hace bien a los buenos, a los que se esfuerzan por servir al Señor, guardando su palabra. A los que son, dice, rectos en su corazón. La bendición en la Biblia siempre está ligada a la obediencia, al ser fiel al Señor. No hay bendición en la infidelidad, no hay bendición en la desobediencia. Al contrario, la obediencia es el camino para recibir la bendición del Señor. La infidelidad al Señor, vemos, pues al final pues tiene también consecuencias, porque leemos en el versículo 5, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. Veíamos en los mensajes en Hechos capítulo 2, en la predicación del día de Pentecostés, cómo el apóstol Pedro pues se concluyó la predicación diciendo: sed salvos de esta perversa generación, sed salvos de esta generación torcida, arrepentíos cada uno de vosotros y sed, por lo tanto, pues bautizándose, miembros de la congregación. Y hemos visto entonces cómo ellos formaban parte de la iglesia y de la vida de la iglesia. Bien, pues vemos que aquí está hablando de aquellos que dejan de perseverar en el Señor, de aquellos que se apartan o que se dan media vuelta o que se retiran o que se van atrás. Y esto es también una advertencia que el Señor da en su palabra. Aquellos que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad.
nos está aquí diciendo que el Señor pues preserva a su pueblo. No permite que la vara de la impiedad de los impíos permanezca y domine sobre nosotros, pero tampoco el Señor permite que pues los que se apartan, si perseveran en esta actitud y en este estado, pues ellos también estén en la heredad de los justos. El Señor los aparta. Vemos que esto nos dice claramente, eso no agrada al Señor. El apartarse del Señor no lo acepta Él. Leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, acerca de esta necesidad de perseverar en los caminos del Señor. Dice, el justo vivirá por la fe. Pero si se retirare, si se apartare, si se fuere atrás, mi alma no se complacerá en él. Aquel que se aparta y no persevera, el Señor no lo agrada. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el Señor pues lo apartará al final. Aquí podemos ver también acerca de la función de la disciplina en la iglesia, que el Señor ha puesto en la iglesia para evitar esto mismo. La disciplina en la iglesia es siempre para buscar la corrección, para buscar la restauración del hermano a fin de que no se aparte. Y si se llega también a apartarlo de la comunión, es siempre con la intención de que, pues mediando el arrepentimiento, pueda otra vez continuar en los caminos del Señor. Siempre es buscando esta restauración del hermano. Siempre es buscando lo que dice Santiago: si alguno se ha apartado del camino de la verdad y alguno de vosotros lo hiciere volver, sepa el que lo haya hecho, ¿no?, que librará pues el alma y de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así acaba la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así pues, vemos aquí, para evitar el juicio del Señor, para evitar pues los juicios que ciertamente también se pueden llegar a dar. Leemos en 1 Corintios capítulo 11 acerca de los juicios de Dios en relación con la cena del Señor, ¿no? Que muchos están enfermos y debilitados entre vosotros y aún muchos han muerto. Y dice, ¿para qué es eso? Para que no seáis condenados con el mundo. Siempre pues es con la idea de que pues esto no sea ya final, no sea ya definitivo, no sea pues ya para condenación. Bien, pues el Señor está gobernando a su iglesia, gobernando a los creyentes, dando bendición a los fieles y preservando al pueblo también de malos ejemplos de fuera y de dentro, y haciendo pues que de esta manera la iglesia y su pueblo tenga bendición y paz. Dice en versículo 5, paz sea sobre Israel. La paz que es la presencia de Dios, la paz que es el estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y tener paz nosotros mismos, esta paz que sobrepasa todo el entendimiento. La paz de
vernos a nosotros nuestras vidas y verlas completas. No nos falta de nada. Nos sentimos plenos, como dice el Salmo 23, nuestra copa está rebosando. Así pues, vemos, este es el triple fundamento que encontramos aquí. El fundamento de la fe, el fundamento de la protección de Dios y del gobierno de Dios. Y bien, pues en 2 Timoteo, a este fundamento añade el apóstol Pablo diciendo: teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce los que son suyos, el Señor conoce los que Él ha amado, y el Señor los va a preservar. Y esto es lo que nos da a nosotros nuestra responsabilidad. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Y siga, pues, los caminos del Señor con su pueblo, con los que invocan juntamente el nombre del Señor. Entonces, hermanos, pues teniendo delante de nosotros, pues que la semana que viene, Dios mediante, tendremos la celebración de la cena, veamos también pues la importancia de esto mismo. Porque, bueno, la Iglesia, en cierto modo, se puede pues comparar a un país. Los países tienen sus fronteras. Si no tiene frontera el país, pues el país en la práctica desaparece, ¿no? Está en el mapa, pero no en la realidad. Y esto es para hablar de la Iglesia, que también tiene sus fronteras. Las fronteras son las promesas de Dios, las promesas visibles de Dios en los sacramentos. Los que han recibido el bautismo, los que participan de la cena del Señor en la congregación a cada celebración de la cena del Señor. Estas fronteras son las promesas visibles, los sacramentos, y esto nos lo ha dado pues para delimitar y para pues delinear, para dar forma a cada vez a la Iglesia. Y hemos pues también cada vez que viene la gracia de la voluntad del Señor, el tiempo de comunión, pues para que tengamos esto presente también. Cada uno en lo que le corresponda. Si es miembro para participar de pleno derecho de la cena del Señor, o todavía no. Y si todavía no, ¿por qué no? ¿Cuál es el hecho que te impide, si estás reuniéndote, digamos, semanalmente en la iglesia del Señor? ¿Cuál es el hecho que te retiene para no poder participar de la cena del Señor? El fundamento del Señor es firme. La fe que Él mismo da, la protección que gozamos los creyentes en la comunión de la Iglesia y también su gobierno. Fijémonos, esto no son cosas ligeras, no son cosas secundarias, no son cosas sin importancia. ¿Qué mejor que esto que puede impedir que puedas participar también de los sacramentos en la iglesia?
De una u otra manera, pues, a todos hemos de afianzarnos en el Señor y afianzarnos en esta fe. Afianzarnos en esta fe que, dice Hebreos, tiene gran galardón. Esta fe que es un don de Dios y con ella el Señor pues le da también la perseverancia a los que son llamados conforme a su propósito. Esta fe que, como hemos visto al principio, es confiar y es descansar por completo en el Señor, en la firmeza de Dios y de su obra, de su decreto y de su amor eterno por nosotros, de la obra realizada, cumplida de Cristo en la cruz al morir y al resucitar por su pueblo, y el sello del Espíritu Santo en los corazones, aplicando poderosamente y eficazmente esta obra y esta redención, y derramando en nuestros corazones el amor del Padre. Es solo el Señor. Es solo el Señor. Y hemos de aferrarnos solamente al Señor, a Dios, nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que nuestra fe esté pues, bien fortalecida, afianzada, firme, estable y gozando de su bendición y de su paz en nuestras vidas. Pues que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a ver.